Buenas tardes, bienvenidos al Foro Técnico de AstraZeneca sobre la colaboración interdisciplinaria en enfermedad renal crónica e hiperpotasemia. Como todos sabemos, la enfermedad renal crónica se convertirá en la quinta causa de muerte en el mundo en el 2040. Es una de las causas de muerte que más rápidamente está aumentando, y parte de los problemas pueden ser insuficiente diagnóstico, insuficiente y tardío tratamiento o limitaciones al tratamiento actual, por ejemplo, la hiperpotasemia, que limita el uso del bloqueante del sistema renina-angiotensina. Para mejorar esta situación, para evitar que se cumpla esta profecía, es necesaria la colaboración entre múltiples disciplinas, y hoy vamos a tener representantes de nefrología, de atención primaria y cardiología. Las dos primeras charlas van a estar a cargo de la nefróloga Beatriz Fernández y de la médico de atención primaria Sara Artola, sobre cómo mejorar el diagnóstico y el tratamiento precoz de la enfermedad renal crónica, cuál es la visión de los nefrólogos y de los médicos de atención primaria. Perdonad, sí, es que le había dado tan suave que no se había activado. Lo siento. Buenas tardes. Es para mí un honor poder iniciar este foro multidisciplinar alrededor de un tema que nos corresponde a todos, la enfermedad renal crónica. Quiero agradecer, la invitación a participar en esta sesión. La pregunta que nos formulamos es cómo podemos mejorar el diagnóstico y el tratamiento, sobre todo en estadios precoz, para evitar, como muy bien nos ha introducido nuestro moderador, que se cumplan estas previsiones. Y en esa línea, bueno, estos son mis conflictos de interés, perdonad, y en esa línea quería introducir pues, el tema del frecuente y difícil diagnóstico. Probablemente esa dificultad en el diagnóstico y también en el registro es uno de los aspectos que condiciona el insuficiente tratamiento, sobre todo en las fases iniciales. Por eso insistiremos en el punto segundo sobre cómo hacer un abordaje precoz y especialmente continuado, no solamente identificarlo, sino también el seguimiento adecuado. Y en ese seguimiento, indudablemente, tenemos que compartir con la colaboración de todos los profesionales que abordan este problema. No podemos olvidar, y aquí tenemos un recordatorio, que la prevalencia de la enfermedad renal crónica es verdaderamente mucho más elevada de lo que pensamos. Estos dos estudios que se hicieron en el 2010 y en el 2015, el EPIRCE y el ENRICA, nos dan unas cifras, perdonad. Pues entonces estábamos comentando la prevalencia en torno al 10 al 15% para la población general, pero si nos centramos, por ejemplo, en los pacientes con diabetes, sabemos que tanto la hipertensión arterial como la diabetes son las dos causas fundamentales de enfermedad renal crónica. Aquí tenemos en este estudio realizado en el ámbito de atención primaria, el PERCEDIME, que nos mostraba que la prevalencia en las personas con diabetes llega casi al 28%. Si evaluamos únicamente la albuminuria, tenemos que sería más de un 15%. Yo creo que son datos que nos hacen recordar el impacto que tiene este problema de salud. Fijaros que la prevalencia de pacientes con insuficiencia renal es verdaderamente del 18%. ¿Cuál es la evolución a lo largo de la vida? En este registro de la población, la base de datos del CIDIAP, más de 300.000 pacientes con diabetes registrados en Cataluña, podemos ver cómo a lo largo del tiempo los menores de 75 años tienen fundamentalmente asociación con factores de riesgo cardiovascular, la hipertensión, la dislipemia y la obesidad, y los mayores de 75 años son los que presentan ya las complicaciones en su fase desarrollada, pero siendo la enfermedad renal crónica en conjunto más prevalente incluso que la enfermedad cardiovascular. Ya en el 2014 se reunió todo el colectivo de las distintas sociedades científicas para elaborar este documento de consenso que es conocido, pero que sigue siendo totalmente vigente y en el que podemos destacar, me voy a pasar esto aquí para no molestar, en el que podemos destacar estas recomendaciones que son tanto para los distintos ámbitos asistenciales. Centrarnos el cribado fundamentalmente en la población anciana, mayor de 60, hipertensos, con diabetes, enfermedad cardiovascular o antecedentes familiares de riesgo, y realizar bien la estimación del filtrado glomerular junto con la albuminuria y en base a los resultados tomar decisiones de si se puede hacer el tratamiento y el seguimiento en el ámbito de primaria o se debe remitir a nefrología. También se destaca la clasificación, establecer o incorporar esta tabla como fórmula
para estratificar la situación, el grado de enfermedad renal crónica. Digamos que los 5 estadios de todos conocidos, desglosando el estadio 3, que es el más prevalente en A y en B, y después la clasificación en 3 grados según el nivel de albuminuria. Y todo esto veremos cómo va a servirnos de criterio para identificar el riesgo cardiovascular y de progresión renal, cómo realizar las visitas compartidas. Sí quería destacar que en los pacientes mayores de 80 años, donde efectivamente es un núcleo de población cada vez más numeroso, tenemos que tener también criterios para cuándo remitir y cuándo no es necesario. En este documento de consenso se insistía que en un paciente incluso con filtrados de 30 pero estables y mantenidos no sería necesario, y sí hay que identificar las situaciones de alerta, como puede ser la albuminuria por encima de 300 o el deterioro del filtrado glomerular, pérdida de más de 5 mililitros minuto en un año, o caídas, digamos, más del 25% en un mes o filtrados por debajo de 20. Estos serían los criterios que tenemos que tener muy presente a la hora de tomar nuestras decisiones. Este artículo que me gustaba compartir con todos vosotros es un recordatorio de Seidu que se publicó el año pasado, donde focaliza fundamentalmente en la población con diabetes como la importancia, la implicación del diagnóstico y del seguimiento en atención primaria. Como comentábamos, después del registro del documento de consenso compartido, la clasificación de esta tabla nos permite identificar el riesgo de mortalidad total, cardiovascular, fracaso renal, diálisis o otras complicaciones, porque sabemos que no solamente condiciona la evolución de la propia enfermedad renal crónica, sino también lo que es la primera causa de muerte, que es la enfermedad cardiovascular. Bueno, está, como vemos, recogido, y yo creo que lanzo, digamos, esta recomendación fundamentalmente para toda la red de médicos de atención primaria, de familia, que deben tenerlo incorporado. Hemos comentado lo difícil del registro. ¿Por qué? Porque muchas veces las otras comorbilidades lo que hacen es que se quede incluido en la historia clínica y que no aparezca como un episodio independiente. Y cuando luego queremos identificar qué porcentaje de nuestra población tiene enfermedad renal crónica, no está adecuadamente registrado. Hace ya unos años realizamos esta propuesta llamada desde la red GEDAPS, llamada Diálogos entre Especialidades, y una de ellas fue el diálogo entre el médico de atención primaria y el nefrólogo. Y les formulábamos unas preguntas para ver cuál era la visión desde los dos ámbitos asistenciales, qué es lo que me preocupa de la enfermedad renal crónica y cómo me gustaría recibir a mi paciente. Al final ya veis cómo está recogido la propuesta desde atención primaria, desde nefrología, y en definitiva lo que queremos es hacer hincapié en que debemos realizar las derivaciones de forma adecuada siguiendo los criterios del consenso y no llegar ni demasiado tarde ni ser excesivamente pronto, porque adecuar correctamente este tipo de derivaciones, hacer la información necesaria y suficiente y luego recibir de vuelta ese paciente que ha sido derivado, creo que forma parte de la mejora en estos niveles de colaboración. Como os decía, tomando también este algoritmo, en el documento de consenso del 2014 se proponía incluso cuál era el número de visitas y dónde se deberían realizar, si más bien en el ámbito de nefrología o de atención primaria, cada año para hacer el seguimiento adecuado de los pacientes. Y siguiendo con este diálogo entre especialidades, pues también se preguntaba sobre cuáles podrían ser los problemas detectados en la relación entre el médico de atención primaria y el nefrólogo. Indudablemente yo creo que es muy importante que este diálogo sea interactivo, que sea continuo y que sea además armónico. De alguna manera, pues cuando se considera que la remisión no ha sido adecuada, pues hacerlo indicar, tener ese feedback continuo, que no sea simplemente una visita de ida sin respuesta y que sea con continuidad asistencial, ¿no? Implicándose tanto en los temas de prevención como de gestión del ámbito sociosanitario. También para nefrología pues, se recogían estos problemas que a veces no se ajustaba según los protocolos la remisión que se hacía y que se debería intervenir lo antes posible, la monitorización de la función renal, el balance de los electrolitos, el control de la tensión arterial utilizando el AMPA y el control, digamos, del ajuste de otros fármacos que necesitan ajustar la dosis según el deterioro del filtrado glomerular y evitar, por supuesto, fármacos nefrotóxicos como pueden ser los antiinflamatorios no esteroideos, etc.
Nuestro algoritmo de tratamiento de manejo de los pacientes con diabetes tipo 2 en el año 2020, que incorporó los condicionantes clínicos asociados, impuso como primera vez, porque no lo aparecía en el anterior, la situación de enfermedad renal crónica, y sabemos que es la tercera causa más frecuente asociada a la diabetes, seguido de la obesidad y de los mayores de 75 años. El porcentaje de pacientes con enfermedad renal crónica representa casi un 30%, y en ellos proponemos la respuesta, digamos, la indicación de tratamiento como fármacos de elección, agonistas de GLP-1, inhibidores de SGLT2 asociados a metformina en los pacientes que tienen esta situación. Vemos quizá que, a pesar de las recomendaciones y que se comentará en otros foros, en otras presentaciones, cuando luego analizamos el perfil de prescripción o el perfil de uso de estos fármacos que han demostrado indudablemente un beneficio renal, sigue siendo muy escaso. Estos son datos recientes, ya del 2018, y apenas los pacientes reciben un 2,5%, aquellos que tienen enfermedad renal crónica y que tienen diabetes, de inhibidores de SGLT2. Los agonistas de GLP-1 tampoco están en cifras muy elevadas. Y lo que quizá es más llamativo es que este uso es idéntico en pacientes con diabetes, tanto que tengan enfermedad renal crónica, como vemos en esta columna, como que no la presenten. Por lo tanto, y ya para concluir, decir que hay una elevada prevalencia y que, además de eso, el hecho de que se comparta con frecuente comorbilidad dificulta el registro, que es fundamental diagnosticar y hacer un seguimiento en la progresión en el tiempo, que se debe prevenir mediante la reducción de factores de riesgo y establecer el tratamiento adecuado para cada paciente, que debemos cuidar las derivaciones interespecialidades y que existen en este momento nuevas opciones de tratamiento compartido a través de la e-consulta, de la historia clínica y del correo institucional, que nos ayudan a mejorar la comunicación y la rapidez. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara. En lo que Beatriz prepara su presentación, un breve recordatorio de que si queréis mandar preguntas, hay un icono de un lápiz. Vea, si quieres, vete cargándola ya. Hay un icono de un lápiz arriba a la derecha, a través de la cual podéis hacer preguntas mandándola a una dirección de correo electrónico que me llegará a mí. Beatriz Fernández, la visión del nefrólogo. Bueno, esta es una diapositiva inicial en la que yo creo que es importante que sepamos, porque además ya lo ha comentado Sara, que en España hay más enfermos renales que parados, y muchas veces estos no lo saben, según el experto, que en este caso es el doctor Ortiz. Fijaos, 1 de cada 7 personas, de cada 7 adultos, tiene enfermedad renal crónica, y la enfermedad renal crónica será la segunda causa de muerte en España antes del final del siglo, si nosotros no hacemos nada por evitarlo. Esta es la clasificación de la que ya nos ha hablado Sara, es la clasificación del 2012 de enfermedad renal crónica de las guías KDIGO, por la causa, filtrado glomerular y albuminuria. Fijaos, ¿por qué tenemos esta clasificación y es tan importante para nosotros? Básicamente porque de esto depende tanto la mortalidad global como la mortalidad de causa cardiovascular. Es decir, a mayor albuminuria y peor función renal, mayor causa de mortalidad cardiovascular, 8,1 veces más incluso, y mayor causa de mortalidad de cualquier causa, 6,6 veces más de morirte de lo que sea si tienes una enfermedad renal terminal. Por lo tanto, aunque los pacientes tuvieran una enfermedad renal no tan llamativa, siempre tendrían, fijaros, 3,7 veces más posibilidades de morirte si tienes un filtrado normal, pero tienes albuminuria. Por lo tanto, es una determinación muy importante. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Pues fijaros, nosotros en 2014 hicimos un consenso básicamente mediados también un poco por el aluvión de pacientes que podían tener una enfermedad renal crónica. Este consenso del año 2014 que ha hablado antes Sara sobre él, fijaos cómo hablaba sobre el cribado: mayores de 60, hipertensos, diabéticos, enfermedad cardiovascular, antecedentes familiares, pero luego decía que si no, pues que no hacía falta cribar, ¿no? Cribemos solo lo que podemos cribar y no veamos mucho más allá. Bueno, más o menos luego hablamos sobre el tema del filtrado, el cociente albúmina-creatinina, y esto ya lo ha comentado Sara, y finalmente se diagnosticó de que remitiésemos al nefrólogo los pacientes que quizá estaban con peor filtrado, hasta 30 mililitros minuto de filtrado y una albuminuria por encima de 300 miligramos gramo. Si no, repetíamos, confirmábamos, hacíamos eco, pero no remitíamos al servicio de nefrología. Y de hecho, fijaos, hasta aquí también lo ha comentado Sara,
había incluso un número de veces más o menos habitual que tendrían los pacientes que venir al nefrólogo o ir a su centro de atención primaria, y lo que debe de hacer el médico de primaria y el nefrólogo según los diferentes grados de filtrado glomerular. Bien, yo creo que esto sí que es verdad que deberíamos darle una vuelta. Quizá posiblemente nosotros no teníamos muchos más argumentos que hacer, mejorar un poco la sintomatología, puesto que, como sabemos, es una enfermedad asintomática y que cuando empieza a dar síntomas muchas veces ya estamos a la cola de la enfermedad renal. Mejorar la sintomatología, quizá optimizar un poco el tratamiento con IECAS, con ARA2. Ya sabemos que el doble bloqueo no ha sido bien recibido, pero al final los ensayos clínicos que nos habían dado muchas salas eran ensayos clínicos que se habían realizado en los 90, y de hecho en los pacientes con diabetes, el 25%, existía un 25% de ellos que llegaban a enfermedad renal terminal. Sabemos que la diabetes es la causa más importante de enfermedad renal terminal en la población, que llegaban a este fallo renal crónico y necesidad de terapia sustitutiva, incluso con lo que nosotros les podíamos ofrecer. Por lo tanto, estábamos ante algo bastante dramático, y además en los años 2012, 2013 aparecen, aparte de películas muy malas, aparecen también una serie de ensayos clínicos que bastante regular suerte, ensayos clínicos intentando con paricalcitol, ensayos clínicos de combinación, ensayos clínicos con bardoxolona, ensayos clínicos en los que incluso nuestra población fallecía más y antes que sin estar bajo determinados tratamientos. Y aquí es donde nos ha cambiado un poco todo, y probablemente esto haya hecho cambiar tanto las guías como a lo mejor incluso los consensos o la relación que tengamos con los compañeros de atención primaria. Fijaos cómo los ISGLT2 han hecho que cambiemos completamente nuestro espectro en los pacientes. Nosotros antes no teníamos ensayos clínicos, como recordáis, hasta los años 90 no teníamos nada de interés en nefrología. Fijaos cómo nos ha cambiado el espectro con la aparición de los ISGLT2. Principalmente empezamos con Credence, que ya en 2019 nos demostró que nuestros pacientes morían con una hazard ratio de 0,7, morían muchísimo menos si nosotros éramos capaces de darles un inhibidor del SGLT2 a pacientes diabéticos con filtrados por debajo incluso de 45-30 mililitros por minuto, y además tenía muy buenos resultados a nivel de no aumento de amputaciones, no aumento de fracturas, que era una de las causas fundamentales que nos daba muchos problemas o que teníamos miedo. Y fijaos, aparece luego posteriormente, ya en 2020, dapagliflozina con DAPA-CKD. Este ensayo clínico ha hecho cambiar completamente el espectro. ¿Por qué? Porque no solamente hemos utilizado pacientes o hemos seguido pacientes con insuficiencia renal crónica, enfermedad renal crónica, diabéticos, sino que también se ha hecho pacientes no diabéticos. Es decir, estamos utilizando una medicación que mejora la insuficiencia renal, que mejora la progresión de la enfermedad renal crónica en pacientes diabéticos y en pacientes no diabéticos. Como sabéis, todavía no tiene medicación precio reembolso, pero este ensayo clínico y esta medicación dapagliflozina resulta que en varias diferentes etiologías de CKD, pacientes diabéticos, pero también pacientes con diferentes enfermedades renales no diabéticos, sobre todo, y llamaba mucho la atención la cantidad de pacientes con enfermedad por IgA, tenían más pacientes con enfermedad por IgA que muchos de los ensayos clínicos que se habían hecho para pacientes con IgA. Resulta que en global, tanto en diabéticos como en no diabéticos, bajó el 39%, hubo una reducción relativa del riesgo del 39% de desarrollar el evento compuesto primario, 44% del evento renal específico, pero es que fijaos, 29% de reducción relativa del riesgo de morirte por muerte cardiovascular o tener una insuficiencia cardíaca. Enlenteció también la caída del filtrado glomerular, lo cual es algo muy interesante, porque nosotros, hasta que han aparecido estos fármacos, no teníamos mucho más que hacer. Enlentece la progresión, esto yo creo que lo conocemos en general ya todos, que al principio puede haber un pequeño gap, pero luego esto no solo no se progresa, sino que mejora. Y encima era muy seguro y bien tolerado. No hay eventos adversos graves muy importantes, por supuesto hay muy pocas cetoacidosis diabéticas en pacientes diabéticos, y obviamente no hay cetoacidosis
cetoacidosis diabéticas en pacientes que no son diabéticos. Por lo tanto, es muy interesante. Y fijaos, aquí ya hace nada ha salido el análisis de DAPA-CKD preespecificado en pacientes con IgA, que como os había comentado antes, son pacientes que había más casi en este ensayo que en otros. Y efectivamente se demuestra que en este tipo de pacientes, cuando añadimos al state of the art tratamiento, que es ARA2 o IECA, la dapagliflozina redujo significativamente la progresión de la enfermedad renal. Pero es que ya no es solo esto, ahora también tenemos endpoints renales en los agonistas del receptor del GLP-1, que en título global mejoran de forma global la evolución de la enfermedad renal y la macroalbuminuria, sobre todo los derivados del GLP-1 humano, y es que en el caso posiblemente futuramente de la semaglutida, fijaos, 46% de reducción de la macroalbuminuria y ya en breve vendrá un fármaco por la vía oral. Por lo tanto, nosotros en nuestras recomendaciones últimas que hemos hecho para reducir la progresión aparecen ya estos fármacos como tratamiento que debemos sí o sí tener en pacientes, incluso con filtrados hasta 30 mililitros por minuto en pacientes con enfermedad renal. Y por supuesto, hablamos de manejar la hipertensión arterial, tener la mejor presión arterial que podamos. Fijaos, hablamos de sistólicas por debajo de 120, por debajo de 130-80 y por supuesto, tratamiento hipolipemiante y tratamiento antiagregante en caso de ser necesario. Y fijaos, esto me llamó mucho la atención porque mirando las guías y mirando lo que hacíamos aquí, en 2021, también muy recientemente, de hecho es de hace muy poquito, vemos cómo nosotros mismos no seguimos del todo nuestras guías. En los Estados Unidos, Brasil, Alemania o Francia, es decir, muy variopinto, pero también muy europeo. Seguimos poco las guías para el control de la tensión arterial. Sí que es cierto que los nefrólogos seguimos bastante bien las guías en el uso de RAS y seguimos bien las guías en el uso en el tratamiento con hemoglobinas glicosiladas bien ajustadas, pero realmente a veces en cosas tan importantes como el control de la tensión o el acceso a un experto en dietas o en ese tipo de terapias no lo estamos haciendo del todo correctamente y debemos de darle una vuelta. Y por último, quería hablaros de cómo está cambiando y cómo de la pandemia y la pospandemia está cambiando la manera en la que vemos a los pacientes y en la que los seguimos. Fijaos, recordemos que los pacientes, nosotros lo que vemos es lo que está en la punta del iceberg, pero hay mucho más debajo de esta punta del iceberg. Os quería comentar un proyecto muy interesante de mi compañera, la doctora Martín Cleari. Fijaos, este proyecto de lo que nos habla es de hacer prevención en los pacientes. Nos habla de que junto con los compañeros de atención primaria, esto lo estamos haciendo, lo está haciendo mi compañera en la Fundación Jiménez Díaz, estamos viendo cómo ver con los compañeros de primaria si los pacientes están progresando. ¿Para qué? Para intentar desde antes evitar que estos pacientes progresen, haciéndoles técnicas, hablando con ellos, hablando también con los compañeros de primaria, dándole unos tips para que evitemos la progresión en un programa de promoción de la salud renal. Hablamos con los compañeros de primaria, estos pacientes se dan de alta en el portal virtual del paciente que tenemos en nuestro hospital y van a jornadas, tienen una escuela de pacientes y tienen un seguimiento protocolizado junto con los compañeros de atención primaria. Y por último, hablaros también de las e-consultas, de las que también ha hablado un poquito Sara. Fijaos, en nuestro hospital tenemos un 28,77% de pacientes que se pide una e-consulta desde atención primaria. Esto, si os fijáis, nosotros hemos estado durante mucho tiempo a la cabeza de las e-consultas. ¿Qué es una e-consulta? Es un protocolo en el que nuestros compañeros de primaria nos solicitan una atención sobre un paciente que les requiere o les genera una duda, por ejemplo, si remitir o no remitir o acerca del tratamiento. La consulta ideal sería bidireccional, la consulta ideal sería un diálogo web y la consulta ideal tendría un acceso a los sistemas de atención primaria. En este sentido, aunque yo he hablado, me he puesto en contacto para saber si esto se podía hacer. Es un poco difícil. ¿Por qué? Porque la situación que tenemos, al menos en la Comunidad de Madrid, es que no tenemos un sistema homogéneo y estandarizado, aunque en este caso en la comunidad parece que se está intentando solucionar. Pero sí que es cierto que esto es la situación ideal y desafortunadamente todavía no la tenemos a nuestra mano. Sí que es verdad que la informatización, los nuevos canales, sí que nos pueden ayudar tanto a los nefrólogos como a los compañeros de atención primaria a desarrollar nuevas
argumentos, a desarrollar nuevas estrategias que permitan también que nuestros pacientes tengan un acceso rápido y eficaz a toda una serie de medios para que sepan mejor cómo funciona el riñón, qué es la enfermedad renal y cómo hacer que sus riñones vayan a mejor. Por lo tanto, para que nos llevemos esto y lo pensemos, la enfermedad renal crónica será la segunda mayor causa de muerte a final de siglo si nosotros no lo remediamos, y los nefrólogos lo que vemos a veces es la punta del iceberg. Los inhibidores del sistema del SGLT2 tienen un buen perfil de seguridad, son buenos, disminuyen la mortalidad y retrasan la enfermedad renal avanzada. Y es necesario que los canales de comunicación que tenemos ahora mismo entre nefrólogo y médico de atención primaria sean fluidos mediante e-consultas y, si es posible, mediante diálogo entre nosotros. Y, por supuesto, que la promoción de la salud renal es cosa de todos, gobiernos, instituciones, nosotros mismos, el paciente y las guías de práctica clínica. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Pues ya hemos planteado el problema de la enfermedad renal crónica, su diagnóstico y tratamiento precoz, y ahora pasamos a algo muy íntimamente relacionado que afecta a nefrólogos y a cardiólogos y también a médicos de primaria, por supuesto. Por eso la discusión será conjunta. Nuevas oportunidades de tratamiento de la hiperpotasemia. Juan Navarro, en representación de nefrología, Clara Bonanat, en representación de los cardiólogos. ¿Cómo podemos hacer para ofertar a nuestros pacientes un tratamiento óptimo y no estar limitados por la hiperpotasemia? Cuando queráis. Bueno, pues nada, en primer lugar, y como no puede ser de otra manera, agradecer la invitación de AstraZeneca para participar en este foro técnico. Y como decía Alberto, nos vamos a centrar en nuevas oportunidades en el contexto de la hiperpotasemia. Estos son mis conflictos de interés y bueno, esta diapositiva he querido ponerla como la primera de la presentación porque quiero reflejar que en nuestra práctica clínica diaria, pues prácticamente es algo muy frecuente, muy habitual, tener que enfrentarnos a una situación que cursa con aumento, con incremento de los niveles séricos de potasio. Vemos como en el contexto de patologías como la diabetes o la hipertensión, sobre todo en casos de hipertensión resistente y que son tratadas con antialdosterónicos, hasta un 20% de estos pacientes van a desarrollar hiperpotasemia, y ya si nos movemos al escenario de la enfermedad renal crónica y de la insuficiencia cardíaca, vemos como este porcentaje es claramente mayor y puede llegar hasta un 50%. Quiero decir con ello que la hiperpotasemia es algo consustancial prácticamente a nuestra práctica clínica diaria. No hace falta incidir en el hecho que todos sabemos que el riñón es un órgano esencial en el mantenimiento de la homeostasis del potasio, en el mantenimiento de estos niveles séricos en este rango estrecho entre 3,5 y 5 o 5,5, dependiendo de laboratorios y dependiendo también de localizaciones. Y, como digo, el hecho de que el riñón sea un elemento fundamental en regular y en mantener los niveles séricos de potasio en ese rango adecuado, determina que cuando hay una alteración en la capacidad renal de excretar potasio, esto va a determinar una situación que favorece el desarrollo de hiperpotasemia. Por ejemplo, cuando hay una pérdida de función renal, cuando avanzamos en los estadios de enfermedad renal crónica o cuando actuamos bloqueando el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Aquí veis, por ejemplo, la incidencia de hiperpotasemia, son datos del registro danés, y os fijáis algo que también es lógico, y es que a medida que vamos avanzando en los estadios de enfermedad renal crónica, a medida que hay un deterioro de función renal, vemos cómo para cualquier nivel de potasio hay un aumento de la incidencia de hiperpotasemia, y esta también aumenta a medida que pasa o a medida que aumenta el tiempo de observación. También es de destacar que una situación como es la insuficiencia cardíaca asocia muy frecuentemente hiperpotasemia, y fijaros en este estudio, en este caso es el registro sueco, y fijaros cómo hay un porcentaje de pacientes en torno a un 10% cuando consideramos un nivel de potasio por encima de 5,5 miliequivalentes por litro o un nivel de potasio por encima de 5, estamos hablando de un porcentaje de alrededor de un 25%, y fijaros que son porcentajes importantes a pesar de que el filtrado glomerular medio en este estudio era de 61 mililitros minuto y que más de la mitad
tienen un filtrado por encima de 60. Es decir, que la insuficiencia cardíaca es una condición donde además de la enfermedad renal crónica también hay otros factores importantes que condicionan la aparición de esta complicación. Evidentemente, cuando hablamos de síndrome cardiorrenal o cuando hablamos de pacientes en donde coexisten estas circunstancias, enfermedad renal crónica e insuficiencia cardíaca, vemos cómo los porcentajes aumentan claramente. En un estadio de enfermedad renal crónica 3B, podremos estar hablando de que a los 3 años prácticamente la mitad de los pacientes van a tener una incidencia acumulada de un 50% de hiperpotasemia, y fijaros cómo este porcentaje va aumentando a medida que progresamos en el deterioro de función renal. Otro dato importante y relevante del desarrollo de hiperpotasemia es la tendencia a que estos sean episodios recurrentes. Aquí vuelvo a referirme a datos del estudio danés y fijaros cómo después de un primer episodio hay un porcentaje creciente a lo largo del tiempo que vuelven a desarrollar un nuevo episodio de hiperpotasemia. Y otra característica es el hecho de que estos nuevos episodios de hipercalemia son episodios que se presentan cada vez con un menor tiempo de aparición. Fijaros, hablamos, por ejemplo, de este primer episodio, la primera recurrencia es después de casi 8 meses, pero fijaros cómo un cuarto episodio ya estamos hablando de que no llega a los 5 meses. Esta es una imagen prácticamente similar si analizamos datos de pacientes con insuficiencia cardíaca, también en este caso datos del registro danés, y volvemos a observar esa tendencia a la recurrencia y esa tendencia a que esa recurrencia sea cada vez más precoz. Evidentemente sabemos las consecuencias de la hiperpotasemia a diferentes niveles, tampoco es necesario incidir en ella, pues tenemos un incremento de la hospitalización, tenemos una mayor progresión de la enfermedad renal crónica y, por supuesto, un incremento en la mortalidad. Si hablamos de mortalidad, pues como podemos observar en esta gráfica, a medida que se suman comorbilidades a esta situación de hiperpotasemia, aumenta de forma muy marcada la mortalidad. Por ejemplo, para un nivel de potasio de 6 milicavalentes por litro, fijaros cómo podemos estar hablando de una probabilidad de mortalidad en un paciente diabético sin más alrededor de un 10%, pero que prácticamente casi se triplica cuando estamos hablando de que ese paciente suma enfermedad renal crónica, suma insuficiencia cardíaca, y esto evidentemente es mucho más marcado cuando los niveles de potasio aumentan de forma significativa. Está claro que cuando tenemos una situación, afrontamos una situación de hiperpotasemia, sabemos que es una situación de peligro. Yo me gustaría diferenciar, por una parte, lo que todos tenemos en mente, que es el peligro evidente de la hiperpotasemia, y siempre pensamos en la toxicidad cardíaca, en el desarrollo de arritmias cardíacas que pueden llegar a ser mortales, pero yo quiero incidir en otro aspecto, que es lo que llamo peligro inocente. Y este peligro inocente viene derivado del mantener este equilibrio tan inestable entre ofrecer a nuestros pacientes el beneficio clínico derivado de tener un bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona optimizado frente al desarrollo de hiperpotasemia. De hecho, cuando nos enfrentamos o cuando abordamos un episodio de hiperpotasemia, una de las medidas que tomamos es actuar sobre los inhibidores o los bloqueadores del sistema renina-angiotensina, bien para reducir la dosis o bien incluso para discontinuarlo. De hecho, este estudio realizado en Estados Unidos demuestra que efectivamente prácticamente entre un 40 y un 50% de los pacientes que desarrollan un episodio de hiperpotasemia, nosotros lo que hacemos es o bien reducir la dosis del bloqueo del sistema renina-angiotensina o suspenderlo. Y esto lo que se traduce es que cuando analizamos cómo de bien tenemos ese bloqueo del sistema renina-angiotensina, nos encontramos con datos que son sorprendentes. Fijaros, datos de este mismo estudio, lo que viene a reflejar es que en los diferentes escenarios clínicos, donde se combinan distintas enfermedades, distintas comorbilidades, apenas alrededor de un 20-25%, es decir, 1 de cada 4 o 1 de cada 5 pacientes, solo 1 de cada 4 o 1 de cada 5 pacientes tienen optimizado la dosificación de bloqueadores del sistema renina-angiotensina. Y esto hablaba antes de peligro inocente, y es así porque el hecho de reducir la dosificación, no tener esa dosificación optimizada, o bien de suspender esta estrategia terapéutica, va a suponer un incremento de mortalidad.
Aquí podéis ver cómo en diferentes escenarios clínicos, diabetes, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica, incluso en poblaciones ya, digamos, agrupándolas, veis cómo prácticamente se duplica la mortalidad. Y otro dato interesante es que prácticamente ese impacto sobre mortalidad es similar si tú reduces la dosificación como que si lo retiras. Por ello, es muy importante ser capaces de mantener la optimización del bloqueo del sistema de renina-angiotensina en estos pacientes, aun cuando desarrollan hiperpotasemia, de forma tal que el inicio de medidas que van a reducir el potasio osérico manteniendo el bloqueo del sistema de renina-angiotensina se ha demostrado que se asocia con una reducción significativa de la mortalidad. ¿Cómo abordamos la hiperpotasemia? Bueno, pues tenemos las medidas tradicionales hasta ahora, actuar sobre la dieta, lo cual por otra parte también va un poco en contraposición a las ventajas que sabemos que ofrecen dietas, como por ejemplo la dieta DASH para la hipertensión o los beneficios, las bondades de la dieta mediterránea. Modificar otros fármacos como los diuréticos, donde aumentamos las dosis buscando un incremento en la excreción urinaria de potasio, con lo cual esto tiene un aumento de riesgo de efectos secundarios o de situaciones como, por ejemplo, ejercer una excesiva contracción de volumen que haga incluso que empeore la función renal. Y también echar mano de los captores de potasio tradicionales, las resinas de intercambio, el poliestireno o sulfonato de sodio y de calcio, que sabemos que tienen una evidencia limitada, que sabemos que tienen frecuentes efectos adversos y muchas veces importantes y severos, y también los problemas derivados de la poca palatabilidad que tienen estas resinas. Esto ha cambiado en los últimos años de la mano de nuevos captores de potasio. Tenemos el patinomer por una parte y por otra parte tenemos el ciclosilicato de sodio circonio, el Lokelma, que va a hablar un poquito más en detalle la doctora Bonanat en su presentación. Yo quiero ir acabando y quiero ir acabando señalando la tendencia que va a ir reflejándose en las próximas guías. Ya hay estudios que indican que estos nuevos fármacos, estos nuevos captores de potasio, no solamente nos van a permitir tratar los episodios de hiperpotasemia cuando se presenten, sino incluso van dirigidos a optimizar el bloqueo del sistema de renina-angiotensina-aldosterona, incluso en situaciones donde ya previamente haya habido un episodio de hiperpotasemia, donde podremos usarlo para evitar la recurrencia de estos episodios y así obtener las ventajas derivadas del óptimo bloqueo como digo, del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este foro técnico tiene, yo creo, una especial característica, y es que estamos hablando de abordajes compartidos, y yo creo que viene muy bien este proverbio ya muy antiguo, que decía que si caminas solo irás más rápido, pero si caminas acompañado llegaremos más lejos. Y evidentemente con nuestros pacientes lo que pretendemos es evitar todas estas complicaciones para ofrecer una mayor supervivencia y llegar con ellos lo más lejos posible. Y ya para acabar, y siempre que hablamos de potasio, siempre que hablamos de hiperpotasemia, pues pensamos por supuesto, el plátano y, por supuesto, en el plátano de Canarias. Y yo quiero con esta diapositiva pues hacer un guiño a una zona de mi tierra que está pasándolo realmente mal con el tema de la erupción del volcán en la isla de La Palma. Y con esto agradeceros vuestra atención. Muchas gracias, Juan. Ahora la doctora Bonanat nos continuará dando el punto de vista del cardiólogo sobre nuevas oportunidades en hiperpotasemia. Puedes ir cargando la presentación si quieres y recordar el lapicerito para hacer preguntas. Bueno, pues sin perder más tiempo, me sumo a los agradecimientos del doctor Navarro. Estos son mis conflictos de interés y, bueno, he estructurado la charla en 4 apartados. Voy a intentar ser breve para que podamos discutir, que creo que será interesante. Respecto a las guías de insuficiencia cardíaca de la Sociedad Europea de Cardiología, ya sabéis que se han publicado hace prácticamente un mes, y pues recordar que para nosotros actualmente como clase 1 debemos pautar o intentar pautar 4 grupos farmacológicos, que son los IECA o los ARNI, los betabloqueantes, los antagonistas del receptor mineralocorticoide, los ISGLT2 y SGLT2, en particular la dapaglifosina o la empaglifosina, y diuréticos en caso de retención hídrica. Pero
muchas veces no podemos titular las dosis como nos dicen las guías al nivel de máxima dosis ensayada en los grandes estudios pivotales o lo máximo tolerado por el paciente, porque tenemos necesidades no cubiertas, como es la hipercalemia, de la que hablaremos en la siguiente charla. Y puntos clave de las guías: que los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona deben optimizarse cuando los niveles de potasio son menos de 5,5. Debemos monitorizar de cerca estos niveles y que nuevos quelantes que ya ha introducido el doctor Navarro del potasio deberían ser iniciados tan pronto como los niveles de potasio sérico se confirmen por encima de 5 en estos pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida que estamos hablando. Y además deberíamos mantenerlo a largo plazo, a no ser que se confirme otra etiología alternativa para la hipercalemia. Realmente la adherencia a las guías es un problema no cubierto. En este estudio observacional, que es un registro internacional de 6.118 pacientes con insuficiencia cardíaca con seguimiento a largo plazo, vemos cómo se analiza un score de adherencia de los médicos tratantes a las guías de práctica clínica y el porcentaje de dosis objetivo alcanzada y, por tanto, nuestra implicación y adherencia a las guías se asocia de forma inversamente proporcional a la mortalidad por insuficiencia cardíaca. Y esto lo confirman otros registros, como este registro relevante a nivel europeo, que incluye 2.516 pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, en el que también la mortalidad ajustada, según porcentaje de dosis objetivo alcanzada por los médicos tratantes, es mayor cuanto menos nos adherimos a las guías de práctica clínica. En este estudio, en la gráfica de la derecha, se ilustra cómo al menos deberíamos intentar conseguir el 50% de la dosis máxima de los fármacos inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona en nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Y por qué intentar poner todos estos grupos farmacológicos? Pues porque, como hemos visto, estos 4 grupos farmacológicos con indicación clase 1 en nuestras nuevas guías de insuficiencia cardíaca pueden reducir hasta en un 70% el riesgo relativo de mortalidad a los 2 años, y comparados con el tratamiento solo con betabloqueantes e inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, puede prolongar hasta la supervivencia 6 años. Además, el grado de beneficio de cada uno de estos grupos farmacológicos es independiente entre sí, y tal vez, aunque es verdad que hay posicionamientos europeos que dependen el inicio de unos o de otros de perfiles de pacientes, pero tal vez el inicio de esta terapia cuádruple con dosis bajas y el aumento progresivo sería altamente eficaz para prevenir muerte y hospitalización de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca, siempre lidiando con esta necesidad antiguamente no cubierta, que ahora sí que está parcialmente o prácticamente cubierta, que es la hipercalemia. Y luego, pues, un guiño a este estudio del doctor Gorriz. Ya ha comentado algo del doctor Navarro de que, bueno, por un lado, la hipercalemia severa también puede ocurrir en pacientes que no tengan enfermedad renal crónica en un porcentaje relevante, en este estudio hasta un 25%, y que la hipercalemia recurrente es frecuente, además, los 6 primeros meses post-alta, después de una hipercalemia severa, pues es un periodo de especial vulnerabilidad. Además, las trayectorias del potasio, la transición de valores normales de potasio a valores elevados o tener valores elevados persistentes se asocian con un mayor riesgo de muerte. Por lo tanto, figura también mostrada por el doctor Navarro, muy importante balancear el beneficio demostrado de estos fármacos con los riesgos de la hipercalemia y las posibilidades de disminuir este riesgo y la infrautilización de los propios fármacos moduladores de la enfermedad, en este caso de la insuficiencia cardíaca, que claramente han demostrado de sobra reducir reingresos y muerte en estos pacientes. ¿Qué herramientas tenemos? Pues bueno, tenemos los nuevos quelantes del potasio, que ya son bastante conocidos y que ya disponemos de cierta experiencia de uso, pero que espero que potencialmente se prescriban exponencialmente al alza en los próximos años. Este consenso de 2018 europeo sobre el manejo de la hipercalemia y los niveles del sistema renina-angiotensina-aldosterona, pues quiero simplemente destacar que en los pacientes con insuficiencia cardíaca, cuando encontramos niveles entre 5 y menos de 6,5, deberíamos no solo seguir optimizando estas terapias de inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona hasta la dosis máxima tolerada, y, si no es posible, en estos casos deberíamos iniciar, si no lo lleva el paciente, o mantener el tratamiento con un quelante del potasio, y siempre monitorizar de forma estrecha los niveles de
potasio. Luego también tenemos consenso de expertos europeos de la Asociación Europea de Insuficiencia Cardíaca, publicado en 2019, donde ya dicen claramente que patinomer y ciclosilicato de sodio y circonio pueden y deben considerarse en pacientes con insuficiencia cardíaca con o sin enfermedad renal crónica para controlar la hiperpotasemia e hipercalemia en pacientes seleccionados. Y esto nos permitirá aumentar el uso de antagonistas del receptor mineralcorticoide y otros inhibidores del sistema renina-angiotensina en más pacientes y a dosis más alta. Y bueno, que yo no soy nefróloga y por tanto no puedo hablar de las guías KDIGO, pero sí que comentar que parece que van en la misma línea que en los consensos europeos de cardiología. Y bueno, ¿qué nos dicen las guías de insuficiencia cardíaca de 2021? Pues lo que nos dicen es que la insuficiencia renal y la hipercalemia son las principales causas de infrauso de los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que son unos fármacos de clase 1 y que deberían llevar todos nuestros pacientes, y se ven especialmente afectados los antagonistas del receptor mineral corticoide. Y por eso patinomeros o ciclosilicato de sodio y circonio nos pueden permitir tanto su inicio como su titulación al alza en una mayor proporción de pacientes que actualmente no estamos tratando o estamos infratratando. En cuanto a la estructura de estas dos moléculas, pues tienen diferencias que luego se traducen en diferencias de mecanismo de acción. Patiromer es un polímero de intercambio catiónico que actúa a nivel del colon distal e intercambia calcio por potasio. En cuanto al ciclosilicato de sodio y circonio, tiene una estructura cristalina, su compuesto inorgánico, no es un polímero como el patiromer, es insoluble y altamente estable y no se expande en contacto con el agua y no se absorbe sistémicamente, lo cual hace que tenga muy pocas o prácticamente no tenga interacciones farmacológicas. Este cristal, esta estructura cristalina, tiene alta afinidad por el potasio y lo intercambia a lo largo de todo el tracto gastrointestinal por sodio e hidrogeniones. En cuanto a las diferencias de los quelantes, pues las resinas clásicas ya ha comentado el doctor Navarro, y pues bueno, diferencias en cuanto al patiromer y al ciclosilicato de sodio y circonio, pues fundamentalmente el inicio de acción. El patiromer tiene un inicio de acción más lento, que se explica por qué actúa sobre todo a nivel del colon distal, y el ciclosilicato de sodio y circonio, como actúa a nivel de todo el tracto gastrointestinal, pues tiene un inicio de acción mucho más rápido, en 2 horas. Por otro lado, pues conocemos que los quelantes en general tienen efectos secundarios gastrointestinales, aunque en los nuevos quelantes pues parece que la proporción es baja. Y por destacar algún efecto secundario de estos fármacos, pues por el mecanismo de intercambio del potasio por calcio del patiromer podría producir hipomagnesemia, aunque los casos reportados son leves o moderados y no parece una alteración electrolítica preocupante. Y en cuanto al ciclosilicato de sodio y circonio, pues por el intercambio por sodio inicialmente parece que preocupó la cuestión del edema, pero si analizamos todos los estudios clínicos, los ensayos clínicos, el porcentaje de edema es muy bajo, 5,7% en prácticamente todos los ensayos. Es dosis dependiente, sobre todo con la dosis de 15 miligramos, que es una dosis que no está comercializada. Y además, no solo eso, sino que no solo había un porcentaje muy pequeño de edema, sino que el 50%, o sea, la mitad de estos edemas no requirieron ningún tipo de tratamiento, y la otra mitad solo con un pequeño ajuste de terapia diurética se resolvió. Por lo tanto, en mi humilde opinión, actualmente yo creo que no es un problema que nos preocupa a los cardiólogos. Y bueno, ¿qué experiencia tenemos en vida real? Pues aquí tenemos una serie de casos publicados del uso de ciclosilicato de sodio y circonio en pacientes con insuficiencia cardíaca, donde se observa que, como ya es de esperar y como nos dicen las guías y como nos dicen los consensos, el uso de estos quelantes nos permiten no solo manejar, controlar la hipercalemia, sino titular y optimizar la terapia con inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué estudios tenemos en insuficiencia cardíaca? Pues tenemos el estudio Diamond con patiromer, pero sí que es cierto que el reclutamiento era muy lento y pues actualmente, hace poco tiempo, se cambió el endpoint primario, que era un endpoint duro de muerte cardiovascular u hospitalización, por un endpoint que son los niveles de potasio, el mantenimiento de los niveles de potasio. Esto ha hecho que el estudio se pueda detener porque se ha alcanzado la N que se necesitaba para este cambio de endpoint, y próximamente tendremos resultados. Y luego, en cuanto al Prioritize Heart Failure, que es un estudio con ciclosilicato de sodio y circonio,
pues la verdad es que el diseño es muy prometedor, porque eran pacientes con insuficiencia cardíaca crónica o bien con potasio sérico mayor de 5 o pacientes con alto riesgo de desarrollar hipercalemia, lo cual yo creo que es un grupo de pacientes muy importante también a tener en cuenta cardiología y que probablemente muchos están debajo de la punta del iceberg, pero tuvo que pararse por el COVID. Y, por tanto, este estudio lo que nos vuelve a recalcar es la seguridad del ciclocitrato de sodio y circonio y que este fármaco seguramente también nos sirva para titular los fármacos inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por tanto, sabemos que la hipercalemia es frecuente en insuficiencia cardíaca, en edad avanzada y en comorbilidades que ya se han nombrado y sobre todo en pacientes que están tratados con fármacos clase 1 moduladores de la enfermedad, como son los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Se asocia con peor pronóstico de nuestros pacientes y limita el uso de fármacos específicos de la insuficiencia cardíaca, que son los pilares terapéuticos. Estas nuevas estrategias farmacológicas, que son los nuevos quelantes del potasio, nos ayudarán, no es que nos podrían, es que seguro que nos ayudarán a optimizar tratamientos y tenemos motivos de sobra para empezar a usarlas y debemos concienciar y detectar precozmente los pacientes que tengan hipercalemia o aquellos grupos farmacológicos, grupos de pacientes, que estén en riesgo de desarrollarla, sobre todo los pacientes mayores con insuficiencia cardíaca. Muchas gracias. Muchas gracias, Clara. Sí, ahora ya nos podemos conectar todos. Se puede hacer preguntas a través del lapicerito y tendría una primera que ha hecho Roberto Alcázar, pero que de alguna forma está ayudando vueltas. Sara nos comentaba que hay que remitir a nefrología por encima de determinado cifra de albuminuria, pero claro, para eso tienes que haber medido la albuminuria y a lo mejor no se mide todo lo que se debería medir. Hay los consensos que se hicieron hace unos años ponían una serie de condiciones para medir albuminuria, pero luego uno mira lo que se está haciendo con otras enfermedades. Por ejemplo, en el cáncer de colon en Madrid, si tiene más de 50 años, te hacen una sangre oculta en heces. ¿Por qué no hace una albuminuria a todo mayor de 50 años, o sea, 15 años antes de la edad pico de entrada en diálisis? ¿No encontraríamos entonces a pacientes mucho antes de lo que lo estamos encontrando ahora? Roberto iba un poco más y decía, ¿cómo aumentar esta detección temprana de la enfermedad renal? La inteligencia artificial nos podría ayudar de alguna manera identificando pacientes de alto riesgo en base a los datos analíticos de la historia clínica, alertas en la historia clínica electrónica. Luego usted que su paciente ya 2 veces seguidas este año tiene un filtrado coronario menos de 60, ponga usted el diagnóstico de enfermedad renal crónica, porque lo que no se escribe no existe. ¿Qué pensáis? No puedo estar más de acuerdo con lo que planteas, porque además es verdad que siempre la patología renal va como retrasada respecto a otras complicaciones. Cronológicamente, el diagnóstico incluso de enfermedad renal crónica o insuficiencia cardíaca en nuestra tabla de diagnósticos se ha incorporado cronológicamente mucho más tarde. Es más difícil el acceso. Entonces, todas las barreras, digamos, desde el punto de vista de registro, lo que están es retrasando el que eso se ponga. En atención primaria, en Madrid y en otras muchas comunidades, no podíamos solicitar la albuminuria. Fue algo que costó trabajo y luego nos dejaban únicamente una vez al año. Después ya se consiguió, sobre todo en pacientes con diabetes y con hipertensión arterial, que se pudiese solicitar 2 veces al año. Yo creo que hay que sensibilizar a los gestores a todo lo que son los criterios para poder acceder a estas pruebas diagnósticas y cumplirlas. Efectivamente, los registros en pacientes crónicos como hipertensión y diabetes no llegan ni al 50% a los que su médico de atención primaria les ha solicitado la albuminuria dentro del programa de analítica necesaria para hacer el seguimiento. Yo creo que esto es algo que hay que mejorar. Incluir alertas y alertar y que sirvan como valores críticos que llamamos, ¿no? Que desde el momento en que aparece ese dato, pues salga una llamada, que eso es algo que se incorpora a un programa informático y sencillo y que obligue al médico que esté tratándole a registrar y a decidir, ¿no? Indudablemente hay que hacerlo. Tenemos 4 minutos, no sé si tenemos alguna otra opinión corta. Una cosa con respecto a esto, una pregunta para Sara. ¿Tú crees que la automatización, el automatizar este tipo de cosas no sería algo positivo? Quiero decir, en el momento en el que aparezca paciente que tiene 50 años y es diabético, automáticamente cada 6 meses en la analítica aparece la petición de albuminuria, porque a veces con las prisas se podría olvidar.
Y luego una pregunta que tenía, no tengo muy claro, porque existía antes una alerta de filtrado glomerular. Esta alerta no sé si sigue vigente, porque había oído que esa alerta, digamos que había sido solapada por las alertas que habían aparecido de cáncer de colon. ¿Puede ser esto cierto o no? Yo hablo de nuestra comunidad, Beatriz, y realmente esas alertas que son valores críticos, que es como están registrados, en el caso del filtrado glomerular, en nuestro área, que es la zona norte de Madrid, La Paz, no la tenemos. Hay una alerta para la hipercalemia, hay una alerta para valor de hemoglobina por debajo de 6, se lanza una alerta para que el médico, incluso el que esté ese día de guardia, entre en la historia de ese paciente y actúe. Hay una alerta de hipoglucemia y que de alguna manera moviliza a los recursos para que esos llegue inmediatamente desde el momento que el laboratorio detecta una alteración de ese tipo para que se actúe, pero no la hay con el filtrado glomerular. Tengo una segunda pregunta que tiene que ver con hiperpotasemia. Es de Agustín Carreño, sobre los pacientes con hiperpotasemia y pensando en el uso de intercambiadores para poder mantener el bloqueo del sistema renina-angiotensina, ¿cuál es el papel o os parece obligada la derivación a una consulta de enfermedad renal crónica avanzada para una educación dietética nutricional y un seguimiento conjunto de todo paciente con síndrome cardiorrenal? Tenemos 2 minutos para responder. Va fundamentalmente dirigido a la otra parte de la mesa. Pues Si queréis. Claro, adelante. yo, por ejemplo, a ver, bueno, voy a contar mi experiencia particular. Nosotros los cardiólogos los iniciamos nosotros inicialmente sin necesidad de consultar. Por ejemplo, yo que estoy la mayor parte de mi tiempo asistencial en la planta de cardiología, el paciente que al ingreso tiene una hipercalemia y más se mantiene con niveles elevados y yo le quiero optimizar, ingresa por insuficiencia cardíaca, claro, al alta, yo le pongo el quelante al alta y se va al alta con el quelante. Afortunadamente en mi centro tenemos una unidad cardiorrenal que funciona fantásticamente y que, bueno, ya lo conocéis, y que a la semana me ven al paciente y al alta vienen los nefrólogos, le dan la cita y el martes siguiente me lo ven en la consulta de cardiorrenal, pero el quelante lo ponemos nosotros. Sí que es cierto que en otras consultas de cardiología, a lo mejor más ambulatorias o no hospitalarias, a lo mejor no están tan familiarizados y sí que derivan antes de ponerlos. ¿No tenemos tiempo para la última intervención de Juan? No, bueno, incidir en esto. Creo que el abordaje compartido y este foro yo creo que tiene ese espíritu, es esencial. Y también aprovechar que desde el punto de vista nefrológico hay que elegir bien las moléculas que usamos, porque las moléculas, evidentemente su función fundamental en este caso es captar potasio y evitar que se absorba, pero luego tiene otras bondades que pueden ser interesantes. Por ejemplo, en el caso del ciclosilicato tiene su rapidez de acción, y esto para pacientes que vengan con esa hiperpotasemia, que están en diálisis, por ejemplo, en urgencias nos da un margen importante, o por ejemplo esa capacidad que tienen de aumentar el bicarbonato sérico, ponerlo por ese nivel por encima de 22 miliquivalentes litros, que se ha demostrado frena la progresión de la enfermedad renal crónica. Es decir, son pequeños detalles que yo creo que el abordaje compartido permite esa integración y ese mejor abordaje, valga la redundancia, del paciente. Pues muchas gracias a todos. Yo creo que es sensacional que la disponibilidad de estos nuevos fármacos haga que la industria esté fomentando el diálogo interespecialidades, porque yo creo que va a beneficiar claramente a los pacientes renales. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.